En la Biblia, Dios nunca le da a alguien un trabajo fácil. Desde Génesis, en que Dios le diría a Adán que le dé nombre a cada uno de los animales, a todo ser viviente, que es un trabajo cuantioso, porque estaba toda la creación virgen, sin siquiera tener un nombre, hasta las asignaciones proféticas de Abraham, Moisés, Elías, hasta llegar a los discípulos. Nunca vemos asignaciones fáciles. Sin embargo, la Biblia usa la palabra fácil una sola vez. Easy. Una sola vez. La palabra aparecerá una sola vez en las Escrituras y la diría Jesús. Él diría: vengan a mí todos los trabajados, los agotados de tanto trabajar, los cargados. Yo los voy a hacer descansar, les daré descanso al alma. Y luego aclara: porque mi yugo es fácil, mi carga es liviana. Uno no espera eso del Señor. ¿Cómo que el Señor dice que su yugo es fácil si sus 3 años de ministerio culminarán en la cruz? Si yo supiera que solo voy a servir 3 años después de prepararme 30 y que al final la coronación va a ser una cruz, yo no diría mi vida es fácil, no diría mi yugo es fácil. ¿Por qué el Señor entonces usaría la palabra fácil? Insisto, porque Él está hablando de un alma descansada, de un corazón descansado. Apunta el Señor en estas palabras a tener un alma fácil y una capacidad para enfrentar las asignaciones difíciles más fuerte. Al tener un alma descansada, tú enfrentas las asignaciones difíciles que la vida o Dios mismo te puede asignar. En otras palabras, el alma no fue hecha para una vida fácil, el alma fue hecha para un yugo fácil, que no es lo mismo. Y eso es lo que voy a tratar de explicar. Jesús enfrentó muchísimo estrés cuando en el huerto de Getsemaní, que hace un momento veíamos la fotografía, la palabra describe que el Señor lloró lágrimas o sudó gotas de sangre. Así que creo que Jesús aquí en el huerto de Getsemaní enfrenta el peor pináculo de estrés, dificultades, dolor. En todo su ministerio ustedes van a ver que Él se enoja con Herodes, se enoja con los principales sacerdotes, con los fariseos. En un momento saca con un azote de cuerdas a los mercaderes de la fe del templo, les llama cueva de ladrones, o dice que han hecho de su casa una cueva de ladrones. Pero el tema es que a pesar de todo ese estrés, ustedes no van a notar que Jesús era cínico, poco cariñoso, agobiado. Por alguna razón nadie le quitaba su gozo. Cuando tú consideras la vida de Jesús, ves un patrón diferente al patrón que a veces se ve en muchos ministros, que se los ve quemados, que se los ve cansados. Alguien me dijo alguna vez, hace más de 9 años atrás, cuando íbamos a tomar la asignación de pastorear la entonces Catedral de Cristal, me dijeron: te vas a llenar de canas rápidas. Yo dije: tu abuela, porque no es mi iglesia, no es mi iglesia, no es mi carga, es la iglesia de Dios, es el pueblo del Señor. Él lo va a pastorear en su iglesia. Y tuve que aprender a la fuerza algunas cosas que yo te voy a contar hoy. Tuve que aprender a tomar en la vida asignaciones difíciles con un yugo fácil. No es un detalle menor lo que te voy a transmitir. Porque nosotros éramos muy jovencitos cuando rentamos estadios, cuando asumíamos compromisos de $1 millón, pero con contrato, que si no pagábamos íbamos a la cárcel. Teníamos 20 y tantos años. Dice: ¿y cómo hiciste? No teníamos experiencia, no teníamos edad, no lucíamos como personas solventes, ni lo éramos tampoco. ¿Y cómo hiciste? Bueno, descubrir, a veces con dolor, con rigor, que el yugo tenía que ser fácil, aunque la tarea asignada fuese muy difícil. La vida es difícil de por sí. Algunos de los que están casados acá, digan si toda la vida matrimonial ha sido un lecho de rosas siempre. Si alguien me dice: sí, yo, entonces vamos a orar, antes de internarte, vamos a orar por tu salud mental. ¿Quién de aquí ha dicho tener hijos es fácil? ¿Qué mamá dice: yo voy y los estornudo? No lo estoy pariendo, los estornudo. Hago y sale el pibe. ¿Quién
¿Quién se le ha sido fácil los primeros años de los niños? Fiebres nocturnas, cuando no sabes qué pasa. ¿Cuántos de nosotros hemos corrido desesperados al hospital pensando que nuestro hijo se nos moría por unas líneas de fiebre? ¿Qué padre cuando su hijo crece, se hace adolescente, se enamora, se le ha sido fácil? Los problemas crecen cuando los niños crecen también. Si a eso se le suma una enfermedad, una anomalía, una minusvalía, falta de automóvil, créditos arruinados, tendrás un cóctel de una vida difícil que puede llenarte de canas, poblarte de arrugas y lo que es peor, que va más allá de la estética, enfermarte el estómago, enfermarte los pulmones, porque uno somatiza. Somatizar es cuando estás expuesto a mucho estrés, a mucha preocupación constante, sin nada de tregua, el cuerpo se resiente. ¿Y cómo se vive una vida difícil y se logra tener un yugo fácil? ¿Cómo pasas la vida y sales limpio? ¿Cómo sales de esta vida totalmente impune a las enfermedades? Si te tienen que tocar una por una cuestión genética, porque es la soberanía de Dios, porque estamos expuestos a un mundo de maldad, lo entiendo, pero alguna enfermedad a la cual le abrimos la puerta por mucho estrés, por mucho cansancio, por falta de dinero, por un divorcio, por un desengaño, no vale la pena. Ya la vida es demasiado difícil como para que el yugo también sea difícil. Entonces me pongo a ver el patrón de Jesús. A ver, ¿quién está diciendo mi yugo es fácil y ligera mi carga? ¿Quién lo dice? Jesús. Bueno, vamos a estudiar la vida de Jesús. ¿Cómo alguien perseguido por los fariseos, por la religión organizada, por Roma, el imperio del momento, llevado a la cruz, dice: mi vida es difícil, pero tengo un yugo fácil, ligera es mi carga? Está hablando de las cargas del alma. ¿Cómo sé que es ligera su carga? Porque podía estar con niños, se podía retirar al monte, tenía larga caminata con sus discípulos, no vivía estresado, no decía: sácame los niños de acá. No, dejen los niños venir a mí. Tenía una paz literal, como él luego prometería, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces yo trato de ver la vida de Jesús y me doy cuenta que su descanso o su yugo fácil, en primer lugar, venía de la aceptación de sí mismo. Ustedes pensarán: ¿y Jesús necesitaba sanar su estima? Como toda persona. No era un niño mágico, prodigio, era un niño que tuvo que tener la aceptación y el amor de su mami, de María. Después tuvo que reconciliarse con el oficio de su padrastro, de José, y ser carpintero y construir muebles y romperse las uñas y tal vez cepillarse de más la mano, queriendo lijar, lastimándose con un martillo. Tuvo que reconciliarse con su oficio. Pero cuando él es bautizado a los 30 años, allí Dios habla desde el cielo y dice: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Se los voy a parafrasear: estoy orgulloso de ti. La manera para tener un yugo fácil, primero, es saber que Dios nos acepta, que nos ama antes de que hagamos cualquier cosa. Él nos ama. No nos ama por lo que hacemos, por lo que damos, por lo que diezmamos, por lo que nos congregamos. Nos ama por lo que somos. Eso tiene que darnos un yugo fácil. Nos ama. Poquito antes de morir, en el monte de la transfiguración, adivinen quién habla a través de los cielos y vuelve a decir: este es mi hijo amado, estoy muy orgulloso, muy complacido con él. Yo noto que Jesús descansaba en la aceptación de Dios, aunque enfrentó un rechazo humano masivo, que me enseña que la aceptación de Dios es más fuerte que el rechazo humano. La vida es difícil. De cada 10 personas, 9 te van a rechazar. Te van a rechazar si aplicas para secretaria por no tener el escote marcado o las piernas adecuadas, o en el mejor de los casos la capacidad que se te pide. Te van a rechazar por tu color, por ser hispano, por ser moreno, amarillo, negro, multicolor, a lunares, no sé. Te van a rechazar por ser flaco, por ser gordo, por ser pelón, por tener mucho pelo, por oler bien, por oler mal, por ser indocumentado, por ser inmigrante. Te van a rechazar de muchas maneras. En el mundo tendréis aflicción. La vida es difícil. ¿Cómo haces para tener un yugo fácil en medio del rechazo? Teniendo la aceptación del único que te interesa, que te acepte, que te ame y te diga: estoy muy complacido contigo.
recibiéndolo, sí o no? Muy bien. Seguimos aprendiendo de Jesús. A ver, Señor, ¿por qué dices que tu yugo es fácil si vas a subir una cruz por mí? Él dice, ok, acabas de decirlo, porque yo sabía que mi Padre me amaba y eso sanó mi estima para desarrollar mi ministerio. ¿Cuál es lo segundo? Que el descanso del Señor de su alma y el yugo fácil venía porque Cristo, aunque muchos teólogos lo nieguen, tenía una vida simple. ¿Cómo afirmo esto? Bueno, tenía un círculo de amigos íntimos. Ahí había 12 que fueron por la vida con él. Él mismo disfrutaba de la creación de su padre, andaba por los montes, por los huertos, por los lagos. Él andaba con los muchachos que lo había visto crecer, con los que había jugado deportes, con los que había salido a pescar. Tenía una vida sencilla, una vida que podía verse sin dobleces. Jesús era alguien que podía predicar con tranquilidad porque su alma estaba reposada. Largas caminatas. No vemos a Jesús tomándose un Uber. No, él andaba por la calle. Tenía una vida simple. Hay una autora, escritora de devocionales, se llama Letty Kudman. Escribió acerca de una visita que hizo al África, que contrató a un grupo de cargadores y de guías nativos. Y esperando hacer su viaje rápido, quedó complacida porque el primer día caminaron un montón de millas, cubrieron un montón de millas por el medio de la selva. Sin embargo, el segundo día, todos los cargadores, los guías, que habían caminado mucho el día anterior, permanecieron sentados y ese segundo día dijeron, no nos vamos a mover. Y ella se sintió frustrada y le pregunta a una de las personas contratadas por qué los guías o los cargadores no iban a seguir con la jornada. Y dijeron, no, vamos a seguir mañana. ¿Y por qué se van a tomar un día libre? Y entonces le dijeron, es que viajamos el primer día demasiado rápido y estamos esperando que nuestras almas alcancen nuestros cuerpos. ¿Saben cuál es la diferencia con nosotros? Que ellos saben cómo restaurar el equilibrio de la vida y muy a menudo nosotros no. ¿Alguna vez necesitaste el tiempo y el espacio para permitir que tu alma alcanzara tu cuerpo? ¿Te has sentido desalmado alguna vez? ¿Has sentido que has servido a Dios sin alma? ¿Que has amado sin alma? ¿Que has caminado sin alma? ¿Que has corrido sin alma? ¿Has tenido un día en esta semana, no te vayas a 30 años atrás, esta semana que desde que te levantaste y tomaste el café apurado y te montaste en el automóvil y te subiste al frigo y fuiste a trabajar y volviste a trabajar, el alma no te alcanzó? ¿No tuviste un momento de sosiego? ¿Ni un segundo para agradecer a Dios? El alma no fue hecha para funcionar vacía, pero el único problema es que no tiene un medidor, un indicador. El cuerpo te dice, necesito un descanso a los talones. El alma no. Aunque tiene señales, son más sutiles. Hay cosas que antes no te fastidiaban y ahora te producen un coraje. El alma está cansada. ¿Nunca te molestó que tu pareja, que tu cónyuge mascara chicle? Ahora es como que... O sea, te instaló una vaca al lado. Hace unos años decía, ay, bueno, él ronca, ¿qué va a hacer? Pobrecito. Ahora dice, Señor, llévate este rinoceronte a otra parte. No es que las cosas se pusieron peores, estás más irritable, te irritas más. El alma te está mostrando tanque vacío, tanque vacío, tanque vacío. La vida siempre fue difícil. Lo que se te está haciendo difícil es el yugo. A la vida se la puede atravesar bien y salir airoso, pero con el yugo fácil, con el alma descansada como el Señor. Si no, no sales. Terminas muerto de infarto, de verdad. No te estoy asustando. ¿Sabes la cantidad de colegas, pastores que mueren de un infarto antes de tiempo? No estuve allá, pero estoy seguro que dice, Señor, me trajiste a tu presencia. No, te viniste solo. Cuando tu alma se cansa demasiado, te haces irritable. No eres el hombre que solía ser, ni la mujer que solía ser. Te es más difícil controlar ciertos impulsos como comer, beber, gastar.
porque no estás pensando con el alma aquietada. Entonces estás teniendo impulsos y cosas que antes no cometías, pero ahora el alma cansada no te reprime, no te hace presupuestarte lo suficiente. Te resulta difícil tomar una decisión, incluso si es algo sencillo, pero el alma cansada hace que hagas, que digas, que opines cosas que no opinarías de otra manera. Tienes menos valor. Se le atribuye al general Patton la frase: la fatiga nos hace cobarde a todos. Tienes menos valor. Los mismos discípulos que huyeron por miedo cuando Jesús fue crucificado fueron los que a la larga se sacrificaron por Él. No cambiaron sus cuerpos, cambiaron sus almas. Cuando estás cansado sales corriendo de la cruz. Cuando tu alma descansa, el Espíritu Santo te da fuerza, te dejas sacrificar por ese mismo que hasta ayer corrías de miedo. Tu alma tiene que cambiar. Pedro, con un alma cansada, niega al Señor y dice: yo no conozco a este tipo. Y caminó 3 años con él. Dijo: yo no conozco a este tipo, y hasta blasfemó con el alma cansada. Cuando el alma se descansó, cuando el alma alcanzó su cuerpo, fue el hombre que sanaba enfermos con su sombra, fue el hombre que predicó y 5.000 se entregan a Cristo, fue el primer evangelista más poderoso que haya dado la historia contemporánea, y fue aquel que se dejó morir por Cristo. Ese es Pedro con el alma descansada. ¿Ven? La vida no se le hizo más fácil, pero el yugo se le hizo liviano. La vida se le hizo fácil cuando él entendió que su yugo también era fácil. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? El descanso o el yugo fácil, me doy cuenta mirando al Señor, que viene del propósito. Más de una vez Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la vid, yo soy el buen pastor. Esas eran las razones por las cuales Él estaba en el mundo. Y los que le seguían: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son una ciudad sobre un monte. Cuando Jesús empieza su ministerio, su primera tentación vino después de que el Padre le dijo: este es mi Hijo amado. La primera tentación de Satanás en el monte de la tentación vino después de que Jesús escuchara de su Padre: este es mi Hijo amado. El maligno le dice: así que eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. ¿Eres el Hijo de Dios? Arrójate de la parte más alta del templo. En otras palabras, no le creas a tu Padre, demuestra que lo eres, gánatelo, haz que suceda. Haz que esto sea asunto tuyo. La tentación dependía de lograr que Jesús cuestionara su identidad, que Jesús tuviera que demostrar quién Él era. Pero propósito no es andar demostrando lo que podemos hacer, sino quiénes somos en Él. El Padre me ama cuando soy fuerte y cuando soy débil, cuando estoy bien y cuando estoy mal. De ahí surge el propósito. Alguien tiene que decirme amén. Voy a terminar con lo último. ¿Por qué Él decía que el yugo era fácil y descansaba su alma? Porque yo no veo a un Jesús apurado. Ocupado sí, apurado no. Una vez los envía a los discípulos, les da la misión, le dice: vayan, echen fuera a los demonios, liberen los cautivos. Y los muchachos salen. Y saldaron gente y vuelven todos esperando la próxima asignación. ¿No? Que Jesús le diga: vamos muchachos, no pierdan el fuego, vayan. ¿Qué le dice el Señor? Vengan conmigo a un lugar tranquilo y descansen un poco. En lugar de darles una nueva asignación, una nueva tarea, Jesús hace que todos se suban a un barco y se vayan a lo que la Biblia registra como un lugar solitario. La mayor parte de nuestro tiempo nosotros tratamos de atraer y agradar a las multitudes. Jesús pasó mucho tiempo del suyo alejándose de ellas. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. ¿Dónde están tus prados verdes? ¿Dónde se hallan tus aguas de reposo, querido? ¿Cuán bueno eres para descansar en el Señor y cuando necesitas hacerlo, no hacer nada? Hacer nada significa este mensaje. No lo van a escuchar en ninguna otra congregación. Hacer nada. ¿Qué nos enseñó el pastor? A hacer nada. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte en la silla, en tu traspatio y no hacer nada? Nada de regala hierba, nada de planear mentalmente el día siguiente, nada de preocupación en cuanto a los impuestos. Simplemente sentarte y no hacer nada.
Porque por lo general todos somos buenos para hacer algo, pero en realidad somos malos para no hacer nada. Y yo no digo que la vida es fácil, te lo dije al principio, va a ser difícil, vamos a tener que hacer mucho. Pero en los tiempos de reposo, cuando Jesús iba a reposar, no hacía nada, descansaba. No siempre estaba orando, a veces estaba en silencio, a veces platicando con sus discípulos, haciendo chistes. Y dice la palabra, Él me hace descansar. El Señor no te invita a descansar, no te ruega que descanses, te hace descansar. Yo lo aprendí con dolor, levantándome muy temprano, obligándome, caminando, a veces sentándome bajo un árbol, no haciendo nada. Capacidad que solo tenemos los varones. ¿Y en qué pensaba? Nada. ¿Y orabas? A veces sí, a veces no. A veces estoy así. Si me preguntan el nombre, Gump. Forrest Gump. Lo necesito. No es un descanso de unos momentos que restaurará toda una vida de ajetreo. Lo necesito a diario, periódicamente. Ese descanso del alma, de concentrar tu mente, tu corazón y tu alma con lo que estás viendo, que es un árbol, demanda una tarea difícil para aquellos adictos como nosotros al calendario, al cronograma de pagos, al empleo que falta, a la familia, al mortgage. Dios necesitaría descansar. Yo pregunto, siendo Dios omnipotente, ¿por qué dice acabó Dios en el séptimo día su obra y reposó de toda la obra que había hecho? ¿Y por qué luego nos diría, acuérdate del día de reposo, santifícalo, no hagas obra alguna? Siempre me pregunté, ¿Dios necesitaba descansar? Y alguien me dijo, sí, quería ponerse de ejemplo para nosotros. ¿Y por qué hay otros mandamientos en que Él no se pone de ejemplo? Como por ejemplo, casados y multiplicados. O sea, yo me aguanto a la suegra y Él, que es omnipotente, no quiere suegra. Y entonces investigo un poco más y me doy cuenta que tal como un marco de 7 días que establece el Génesis, los templos reales y los palacios reales también se inauguraban luego de festivales de 7 días. En el Edén Dios crea un huerto y los reyes también a menudo hacían jardines fuera de sus residencias. O sea, Dios usa el mismo tipo de vocabulario que los reyes usaban, los monarcas en sus reinos. Y cuando se inauguraba un templo o un palacio, estos simbolizaban la victoria del rey. Y si estaban en tiempo de paz, el rey iba a su trono y se decía, el rey estaba reposando en su trono. Reposar no es dormir. Reposar no es tener el día libre ni rascarse la panza. Reposar es tener el alma quieta para tomar buenas decisiones. Con el alma cansada no te puedes casar. Con el alma cansada no te puedes divorciar. Con el alma cansada no puedes tener hijos. Con el alma cansada no puedes criar hijos. Con el alma cansada no puedes predicar. Dios reposó. Ya sea durante un día entero o periodos de tiempo, necesitas permanecer en solitud, sin ninguna agenda, sin ruidos. Yo quiero invitarte a que hagas nada un día, unas horas. Tú dices, me levanto a las 6, levántate a las 5 a hacer nada, no a hacer gimnasia, no a tomar café, a hacer nada. El sistema es más o menos este: llegas a un lugar donde haya quietud, tienes que poner esta cara así. Y es como que el Señor empieza a darte una energía extra. Te levantas de ahí. A veces vas a orar, Señor, a veces te viene un salmo, una canción. A veces nada, a veces escuchas una melodía. No importa, sé libre, estate ahí, haz nada. Trata de reposar el alma. ¿Sabes cuánta gente se va de vacaciones y después necesita vacaciones de las vacaciones? Vuelve más cansado, que no, que los precios, ¿viste lo que era que comer? Gente que se mete en un hotel, son 7 en un hotel con un solo baño. ¡Sale, qué me estoy haciendo! Así pasan las vacaciones. No tires la toalla, dejaste el baño mojado. Y el que está al lado dice, ¿quiénes son? Ah, los cristianos que vinieron a descansar. Vení para acá, vení para acá, vení para acá. Encima le ponen nombres bíblicos. Joel, Jonatán, te voy a reventar. Ponele Judas Iscariote, no des mal testimonio.
¡Samuel! ¡Vení, Samuel! Nunca el nombre Samuel estuvo tan gritado. Y se escucha los ruidos de que dejaste el calzón. ¡Ay! Que van a la playa y van con las islas. Te dije, ¿qué te olvidaste? Me olvidé de la neverita. ¡Ay, anda a buscar la neverita! Van a descansar. En aguas de reposo. En pastos verdes. Vuelven verdes así de las vacaciones. Y él llega al trabajo y dice, no voy más con la familia, no voy más, última vez. Él dice, con esto no me voy más, yo voy sola, la próxima vez voy sola. Así la gente toma vacaciones. Ah, pero estuvieron en Cancún. Unas fotos maravillosas. ¿Y tu alma cómo quedó? El descanso del alma no tiene que ver con un lugar, con presupuesto, con dinero, con aviones ni con maletas. Tiene que ver con encontrar un lugar donde puedas conectarte con quién eres, con tu identidad, donde llegues a escuchar, este es mi hijo a quien te amo tanto, cabezón. Te amo, te amo. Y eso te da fuerza para continuar la vida. Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso porque Dios te ama y te invita a hacer nada. Vamos, celebra al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¡Aleluya! No, alguien tiene que aplaudir más que eso. Alguien tiene que decir, Señor, tú estás hablando con tu pueblo hoy, esta mañana, esta tarde. Nos has hablado todo el día. ¡Ah! ¡Qué maravilloso es! Hace quizás poquito más de 50 años, quien sufría un ataque cardíaco tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir porque se ignoraban cuáles eran los síntomas. A mí me sorprende que hace menos de la mitad de un siglo la medicina no sabía identificar o diagnosticar lo que ocurre previo a un infarto. Pero los infartos, aún los infartos, tienen una explicación médica. Les preceden ciertos síntomas que si uno los tiene en cuenta, uno puede prevenir. De allí la palabra medicina preventiva. Deberíamos ir al dentista, no cuando la muela se nos infectó y tenemos la cara hinchada como Kiko, sino que deberíamos ir al dentista antes para revisar cómo está nuestra salud dental. Eso se llama ir al dentista preventivamente. Deberíamos hacer eso en términos espirituales. Prevenir, no resolver el pecado después de. No después de que ocurre el incendio ir a apagarlo. Siempre es bueno prevenir. Siempre es bueno más prevenir que después tener que curar. Eso es ser una iglesia proactiva en lugar de ser una iglesia reactiva.
Reactiva significa que reaccionamos a un evento. Si somos proactivos, nos preparamos para el evento. Y como pastor, mi negocio no es ir a visitarte a un hospital. Sigo hablando metafóricamente en términos espirituales. Mi negocio no es ir a verte al hospital en terapia intensiva porque estás viviendo en pecado o estás triste o estás angustiado o la vida te pasó por encima. Mi trabajo, mi negocio, en el mejor de los sentidos, es prevenir que no te pase. Entonces, como pastor, yo siempre digo, Señor, enséñame a ver los síntomas, los propios, los ajenos, para evitar un infarto espiritual, para evitar lo que es peor, una muerte espiritual. Y algunos de esos síntomas, muy pocos, pero llamativos y muy determinantes, es la pérdida de apetito espiritual. Esto es para hacer un autoanálisis, un autodiagnóstico, para que no te sorprenda un infarto. ¿Han tratado de comer sin hambre? Cuando dicen estoy lleno o estoy inapetente, es horrible. Te ponen el mejor plato y no lo quieres comer. Y dice, bueno, si no como no pierdo nada, adelgazo en todo caso, hago ayuno. Pero cuando pierdes el apetito espiritual, viene una palabra de Dios y te aburre. Puede venir el mejor de los predicadores y lo miras con desdén, porque has perdido el deseo de comer, de alimentarte. Por eso un síntoma de lo que puede devenir en un infarto espiritual es la pérdida de apetito espiritual. David decía, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, ahí yo te busco. Cuando perdemos ese anhelo por el Señor es cuando nos sentimos desconectados, cada vez oramos menos. Un día no hallamos razón para venir a la congregación y de tener un corazón ardiente se nos hace un corazón tibio. De esto no está exento nadie, ni yo. No es que si sirves al Señor el corazón está ardiendo siempre y eres una chimenea caminando. No. Uno puede entibiarse fácilmente. Entonces, yo sé lo que es el deleite de la oración, pero sé lo que es la disciplina de la oración cuando me tengo que obligar a orar. Señor, no sé qué decir, no tengo palabras, no me sale, se me va la mente, pero acá estoy, háblame. Estoy obligándome a orar, porque si yo obedezco mi carne, por lo general va a llegar un momento que no voy a tener ganas de orar nunca. Si yo espero sentir leer la Biblia, por lo general no la voy a leer nunca. A lo mejor si estuviera en una isla desierta leería la Biblia, pero estoy en una casa como la mayoría, con wifi, con banda ancha de internet, con miles de canales de televisión, con cientos de opciones para entretenerme. El mundo grita tan fuerte que si no me obligo a tener apetito espiritual, me vuelvo raquítico. Dejo de recibir, dejo de leer la Biblia. Nuestros jóvenes hoy no leen la Biblia, no la conocen. Hace poco un joven de la iglesia decía, yo le mencioné algo sobre Zacarías y dijo, es una broma, ¿no? Zacarías no está en la Biblia. Le digo, sí está. Me está bromeando. O sea, uno le podría decir, como dice Luis Fonsi 3:16, despacito, ve a la presencia del Señor. Oh, bueno, ¿te lo creen? Y esa ignorancia, esa generación neófita en cuanto a la palabra de Dios, ¿es culpa de quién? Es culpa de la gran autopista de información a la cual estamos inmersos. Hoy en día cualquiera tiene un celular y sabe por dónde está pasando el huracán, puede ver por satélite la casa de Mengano, de fulano, uno se entera de todo. No es que uno tiene que esperar el lunes al noticiero de la mañana para saber qué pasó. Al momento, al instante. Es querer tapar el sol con un dedo, no estar informado. Y tenemos que estar informados porque esta es la tierra y el mundo que nos tocó vivir y esta es la época que nos tocó vivir. Ahora, ¿cómo conservamos el apetito espiritual? Obligándonos. Hay momentos que tienes que decir, bueno, tengo que tener una dieta de lectura de la Biblia. Y no estamos hablando, lee la Biblia en un año, léete un capítulo por día. Tienes que decir, bueno, a ver, aunque yo tenga un día corrido, en un momento todo el mundo acá va al baño. ¿Sí o no? Creo. Si alguien hace mucho que no va, tiene otro problemita y oramos después. Pero la mayoría va. Vamos a ser número 2. Y ustedes dicen, ¿y por qué estás hablando eso? Porque cuando yo predico me gusta ser práctico, para que digan, bueno, ¿y cómo hago? ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo te voy a decir cómo se hace.
coloca una Biblia ahí al lado del trono blanco de justicia. Una Biblia, entre tantas revistas, entre People y no sé qué, coloca una Biblia. Entonces, mínimamente acá, a menos que tengas la unción de la gallina, tardas más de 2-3 minutos. ¿No? Yo tuve gallina, la gallina hace así, y ya hizo, y camina. A menos que tenga la unción del pollo y la gallina, 3 minutos, en el mejor de los casos, en el peor 15 minutos, 20 minutos. Te da tiempo a leer la Biblia y leer un pasaje de las Escrituras. Ahí es cuando la mente te va a decir, bueno, pero esto no significa nada para mí, no me dice nada, no importa, te queda en el depósito, créeme. Tú lees un pasaje de la Biblia que para el momento por ahí no te sirve, pero dice, Señor, enséñame, no hagan bibliomancia. No es a ver qué me sale, porque no es un horóscopo. Es, Señor, ayúdame a ver qué quieres que lea. A lo mejor es un versículo. Si dices, no la entiendo mucho la Biblia, empieza por los salmos y los proverbios, que la entiende un niño. Vea los salmos y los proverbios. No te compliques queriendo entender qué dijo el mensaje a las iglesias, el Espíritu Santo a Sardis. Ve a Apocalipsis, a Salmos, a Apocalipsis. Bueno, si estás estreñido de vientre, léete el Apocalipsis. Ve a los salmos, a los proverbios. Entonces, miren, yo no tengo nada marcado acá, pero voy a los salmos y veo empiezo a abrir. Gracias, Señor, he invocado tu nombre, pregono tus maravillas. Gracias porque no me preocuparé por ningún temor. Lo lees, 2 minutos, ya tienes Biblia. En el transcurso del día te va a tocar que pasas una crisis y ese versículo está en tu depósito. El Espíritu Santo solo puede tomar lo que hay en el depósito. Si yo no estudio, no tengo nada para predicar. Es mentira, Dios pondrá palabra. No somos burros ni robots. No, uno tiene que llenar el depósito. Si yo lleno el depósito de series de Netflix, es lo que voy a tener para responder ante la vida, ante una crisis. Lo que aprendí mirando los zombies. Pero si yo lleno el depósito de Biblia, entonces ante la vida voy a saber aconsejar, voy a saber qué decirle a mis hijos. La sabiduría va a brotar, el Espíritu Santo toma de lo que hay adentro. Ahora, ustedes dicen, bueno, pero ¿qué va a ser un versículo diario? Bueno, si vas 1 o 2 veces al baño, ya vas a tener 2 o 3 versículos por día. No creerán cómo eso te va cambiando y te hace que el apetito espiritual regrese. Digo lo del baño no como una doctrina, se me ocurre. Si tú tienes la disciplina de leer antes de dormir al lado en la mesa de luz, porque no prendes el televisor enseguida, bueno, gloria a Dios. Si tienes la disciplina de leer en el living, gloria a Dios. Pero a veces la tecnología nos juega en contra. Nosotros decimos hoy, no, yo lo que uso es la Biblia en el celular, la tengo en el celular. Como la tienes siempre, lo más probable es que no lo leas nunca. La tengo acá la Biblia, la tengo acá. Pero nunca el poder de Dios se libera porque lo tengas acá. No es el libro de Harry Potter. La palabra tiene que estar viva. Yo tengo que comer la palabra guiada por el Espíritu Santo para que esa palabra sea aplicable en la vida. Entonces a veces decimos, no, yo tengo la Biblia acá, tengo 7 versiones de la Biblia. ¿Y cuándo la lees? No, nunca, pero la tengo acá. El tenerla acá, a veces esa información no significa intelectualidad. El tener mucha información no significa que eres un hombre o una mujer preparada. La preparación, el ser dúctil en las palabras, el tener depósitos surge de la disciplina a la vieja escuela, a la vieja usanza. Disciplina. Yo no sería el hombre que soy, no me considero un hombre muy inteligente, pero si estoy por un poco encima de la media, es porque yo iba a las bibliotecas a estudiar. Y estudiaba, no existía el copy-paste. Yo hoy no estudiaría nada. Hoy iría a Google, Wikipedia, copy-paste, ni lo leo. Busco la forma en que no descubran que lo pegué de internet y paso el examen. Antes me lo tenía que aprender. Y si no quería estudiar, decía, me voy a copiar para que no me descubran que me copiaba los brazos así, me lo escribía por acá. No lo hagan en casa, esto cuando yo no tenía a Cristo en el corazón del todo. Por copiarme me lo aprendía. Entonces casi no lo tenía que leer porque al haberlo escrito, para escribirlo en letras tan chiquititas para que no me descubran, me lo había aprendido. Hoy en día la información hace que aprendamos poco
sin embargo tenemos mucha información. En términos de internet, yo no haré un juicio de valores respecto a esto y de las redes sociales, pero en términos espirituales es grave tener un montón de información y poner a ver a cualquier predicador 24 horas del día. No era algo que nosotros teníamos. Poner YouTube y escuchar lo que dijo cualquier predicador hoy domingo en cuestión de minutos no era algo que teníamos. Servicios en vivo no era algo que teníamos. Antes uno tenía que anotar con el papel y lápiz lo que el pastor decía, porque no se replicaba en ninguna otra parte. ¿Estamos felices por la información? Sí. ¿Qué trae en contra esto? Que a veces la mucha información no significa más espiritualidad. A veces tenemos mucha información y es como entrar a un tenedor libre. Hay tanta comida que se nos va el apetito. Y si perdemos el apetito espiritual, puede devenir en un infarto y ser mortalmente serio. Otro síntoma, la fatiga física. Somos cuerpo, alma y espíritu, pero hay una fatiga que cuando ves que no se te va, ni con 7, 8 horas de sueño, lo que tienes fatigado no es el cuerpo, sino la mente. La mente no descansa con 8 horas de sueño, o con 6, mucho menos. Tienes cansado la mente, eso en términos bíblicos tienes cansado el alma. Si el alma se te empieza a llenar de sueño, no lo recuperas ni con una cura de dormir por horas y horas y horas, días enteros. Tú dices, ahora viene un feriado, voy a dormir todo el día, un lunes. El martes vas a amanecer más cansado que no si hubieses dormido. ¿Qué síntoma es ese? De que tu mente y tu alma está cansada, porque has estado sometido a estrés. El estrés no es tampoco una agenda saturada, porque interpretamos en el subconsciente que un tipo estresado, una mujer estresada es uno que anda así y que no le alcanza el día, que está escribiendo cheque y que sale por el auto. No, uno puede estar sin hacer nada en la casa estresado porque esto no para. Y si la cabeza no te para, porque estás pensando que no te quieren, que te dieron vuelta la cara, que te van a echar del empleo, que te vas a enfermar, de que qué le va a pasar a tus hijos. Si tu cabeza es una maquinaria que no para y se preocupa, por eso el Señor nos dice, basta el día con su afán. Si la cabeza no para, entonces vas a caer en una depresión, que es lo que viene luego de la fatiga física. Elías desafía a 850 profetas de Baal. Y después, cuando le baja la adrenalina, entra en una depresión total, que la frase de una simple mujer, te voy a matar y te voy a cortar la cabeza, hace que el tipo no pueda dormir más y le entra una depresión que casi se suicida. El mismo hombre que enfrenta 850 tipos le tiene miedo a Jezabel. Y ustedes dicen, ¿y qué le pasó a este tipo? Le bajó la adrenalina, se llenó de estrés y entonces no supo notar el síntoma de lo que termina en un infarto espiritual. Esta palabra va para los que tienen cansancio en la mente. Los que dicen, sabes, Dante, yo hace noches que no puedo dormir. Meses que no descanso. Años, hay cristianos que hace años que toman pastillas para poder dormir. O que tienen que tomar un test o algunas infusiones para poder conciliar el sueño, que se levantan 3, 4 veces a la noche. Pasamos momentos de preocupación todos porque somos seres humanos, pero si eso es una constante y un patrón, posiblemente estés a punto de tener un infarto espiritual. Son síntomas que el Señor te está diciendo, alma cansada, vas a pecar. Mente cansada, vas a terminar en el abismo. Como dije una vez, el auto se te descompone, los electrodomésticos no funcionan, te cierran la tarjeta, te mandan a collection. Todas esas cosas pasan porque el enemigo lo que quiere es que tú hagas un cambio de prioridades. Perdiste el apetito espiritual, ¿correcto? De ahí te cansaste mentalmente, porque la pérdida de apetito, como cuando un niño deja de comer, no puede estudiar. ¿Por qué? Porque el hambre hace que no podamos aprender. La falta de apetito, ¿qué trae? Analfabetismo, la gente no crece. Como dijo el escritor a los hebreos, debiendo ser ya adultos, son niños que toman leche. ¿Qué trae el analfabetismo? Además de eso, fatiga física. No tenemos fuerza para nada, se nos cansa la mente, vivimos preocupados porque la iglesia vive preocupada porque desconoce los principios básicos bíblicos. La iglesia de Cristo se olvidó la gran mayoría de las promesas por las cuales ni deberíamos orar. El 90% de las oraciones que la iglesia de Cristo hace a diario son inútiles.
Son cosas que Dios no va a responder porque ya las respondió en las Escrituras. Y la gente va, Señor, prospérame, Señor, prospérame. Y Dios no te va a responder, Dios no va a prosperarte como una abracadabra. Él dice, hay una ley que se llama la siembra y la cosecha. Probadme, si yo no abro la ventana de los cielos, trae tus diezmos al alfolí, no falte la ofrenda. No te va a responder una oración que ya respondió hace miles de años. ¿Sí? Entonces hay un montón de oraciones por las que hacemos por desconocimiento. La fatiga física y mental no nos deja razonar. Y si a eso le sumas un predicador que está consciente que tiene raquíticos delante y le sigue dando leche, terminamos en gente infartada. Gente que parece que está sentada allí, pero ya murió en algún domingo y huele mal. Y en lugar de haber aroma a la presencia de Dios, hay un aroma pútrido de gente que tenía vida o tiene nombre de que vive, pero está muerto, como dice uno de los mensajes a las iglesias. El enemigo viene con lo que yo llamo el ataque de la escasez justamente en esos momentos, para que cambiemos las prioridades, para que dejemos de orar por nuestra vida espiritual, para que dejemos leer la Biblia porque estamos preocupados cómo le respondemos a Bank of America. Porque estamos preocupados porque se nos arruina el crédito. Yo he visto gente preocupada, se me arruinó el crédito, se me arruinó el crédito. Si le fuera la presencia de Dios, no se preocuparía así. ¿Se te fue el Espíritu Santo? Ah, sí, pero en todo caso después lo buscas. ¿Sí? Pero se me arruinó el crédito. Está preocupado por el crédito. ¿Qué hubo en esa persona? Un cambio de prioridades. Y cuando hay un cambio de prioridades, hay idolatría. Y la idolatría siempre te apartará de Dios, te enfermará y abrirá un portal al enemigo. El enemigo sabe muchas veces que cuando estás con ese cambio de prioridades, a veces viene una oferta que no viene de Dios y tú la tomas desesperado y te metes en otro crédito y en otro préstamo, ya sin consultar a Dios, en la desesperación. Me lo dijo mi contador, me lo dijo mi abogado o lo peor, me lo dijo la comadre. Y te metes. ¿Cuándo llega esa tentación del enemigo? Los momentos más vulnerables que tenemos en la vida a la tentación es cuando no tenemos nada y cuando tenemos todo. Las dos puntas son las más peligrosas para caer en la trampa del infarto espiritual. Cuando no tienes nada y el ataque de la escasez dura y dura y dura y dura, ahí es cuando puedes inclinarte ante otro Dios. Y cuando tienes todo y das todo por sentado, como tienes todo al alcance de la mano, buen crédito, terminaste de pagar la casa, conduces un buen auto, difícilmente te acuerdes de buscar a Dios, de leer la Biblia, porque tienes todo. Entonces, cuando tienes todo y cuando no tienes nada, son los momentos más vulnerables a los que estarás expuesto a un infarto espiritual. ¿Cuál es el secreto? Permanecer fiel en ambas temporadas. No tienes nada, sigue leyendo la Biblia como si tuvieras todo. Tienes todo, sigue leyendo la Biblia como si no tuvieras nada. Ese es el gran secreto, permanecer fiel. Sé ser fiel en lo poco y en lo mucho, dijo el apóstol Pablo. Entonces, vamos de nuevo a los síntomas. Fatiga, falta de apetito espiritual, una vida débil de oración. Así que no podéis haber velado conmigo 1 hora, le dijo el Señor a sus discípulos. Y horas más tarde Pedro se encuentra bajo ataque y niega al Señor. Cada vez que yo he fracasado en mi vida espiritual, siempre ha habido dos cosas comunes: una Biblia llena de polvo y un altar de oración olvidado. Es muy fácil dejar de orar. Y ya no hablo del Señor, bendice esta pizza en el nombre de Jesús, bendice este taco que sea de provecho. Amén. Eso no es oración. Eso es bendecir un alimento. La oración como tal es la que hacemos, la que intercedemos. Voy a resolver esto en oración. ¿Cuánto haces que no resuelves algo en oración? Voy a arrodillarme hasta que la ansiedad se me vaya. Y tú dices algo como, es que yo no soy mucho de hablar. No hables, escucha, pero permanece en oración. Esas horas de silencio no sabes lo que van a significar en el resto del día. La clave para la vida espiritual es inhalar la palabra de Dios y exhalar oración. Así se respira. Y exhalas oración. Miren, yo digo, voy a inhalar. Les voy a dar un ejemplo práctico. A ver, yo estoy sin oxígeno, estoy cansado, no tengo ganas de leer la Biblia, pero esto es oxígeno y voy a inhalar. Lo único que puedo hacer con la Biblia es inhalar, hacer. Entonces agarro la Biblia y digo, a ver, bendito eres, Señor,
porque eres fiel conmigo a pesar de mis errores. Ay, Señor, muchas gracias. Ahora estoy exhalando. Muchas gracias, Señor. Sí, porque yo soy un desastre. Si fuera tú ya me hubiera consumido. Pero gracias, Señor. Ahora exhalo agradecimiento por lo que acabo de inhalar. Eso es mantenerte respirando. Eso regenera las células. Eso es como tomar mucho líquido. Eso hace que tu cuerpo se sienta mejor. Eso hace de que las arterias se empiecen a abrir, los coágulos desaparezcan. Estamos hablando de esto, no de estar 7 horas en la montaña orando, no quiero que de acá salga alguno diciendo, ya está, me tocó el Señor, voy a ayunar 30 días. Hace una buena dieta si tenés panza, pero no, que esto no te lleve, voy a hacer una gran ayuno, porque esas cosas no sirven. Es como aquel que nunca hizo ejercicio y quiere salir a correr una maratón, te vas a morir. O vas a volver con un pulmón abajo de la mano, abajo del brazo. Esto es de a poco, como les estoy diciendo, poquito, chiquito. Decir, bueno, yo tengo que tener un altar de oración, porque si no las circunstancias te abruman. Entonces, tienes la mente cansada, pérdida de apetito, ya no oras, mucho menos lees la Biblia, un día regresas a los malos hábitos. Así es como tiene un infarto uno. No de golpe, cayó en pecado, nadie cae en pecado. Peca el que quiere pecar. Así es como uno regresa a los malos hábitos. Ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, le dice Israel a Moisés, cuando teníamos carne, cuando comíamos, pero nos sacaste en este desierto para matarnos. ¿Cómo puede ser que un pueblo que era esclavo y ahora es libre quiere volver a la esclavitud por un poco de cebolla y carne? Y es que volvemos a veces a las iniquidades y decimos, y bueno, cuando estaba en el mundo por lo menos no había tanta hipocresía. Y bueno, por lo menos cuando estaba en el mundo me emborrachaba y se me pasaban las penas. Y vuelves otra vez al tequila. Y vuelves a las viejas amistades. Y vuelves a los viejos hábitos. Un día te sientes solo, que no eres querido, que no eres amado o amada, que no eres correspondido y corres a internet a consumir pornografía. ¿Qué crees? ¿Que lo haces porque eres un lujurioso, un pervertido? Lo haces por soledad. Y estás tan solo que consumes como otros tienen sexo porque crees que eso te va a satisfacer. Y en el momento te alivia, te quita la tensión, pero luego querrás más. Y pronto serás un drogadependiente, así como lo son algunos de la cocaína, de las anfetaminas, de la marihuana, otros son de la pornografía. Somos dependientes o drogadependientes, codependientes de aquello que nos está faltando y lo queremos subsanar con otra cosa. Otra vez, cambio de prioridades. Es ahí como volvemos a los viejos hábitos. De repente nos encontramos pronunciando palabrotas que antes ya no decíamos y volvemos a decirlas. Nos encontramos luchando con pensamientos que ya no luchábamos y esos pensamientos regresan. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Me agarró un demonio? No, fueron todos síntomas que no supimos ver. Nos empezamos a alejar de las relaciones santas y empezamos a llevarnos mejor con los carnales. La pasamos muy bien chismeando, hablando mal. Decimos, bueno, encontré a alguien con el cual me puedo desahogar, con el que puedo hablar. El enemigo te disfraza. El enemigo tiene el mejor departamento de packaging del mundo. Él agarra un poco de estiércol y te lo envuelve con papel de regalo que crees que tienes un gran gift de Navidad. Si hay algo que el enemigo tiene es packaging, buen envoltorio. ¿Quieres envolver un regalo barato? Dile a Satanás que te lo envuelva y parecerá ropa de alta costura. Él siempre te envuelve las cosas y te dice, ¿ves? No estás tan mal, encontraste una amiga, encontraste amigos que te entienden, que a lo mejor están igual que tú. Los dos están perdidos, los dos están agotados físicamente, los dos o los tres que se reúnen en esa mesa están sin oración, los tres critican al pastor, los cuatro odian la iglesia. Y tú te vas sumando a un grupo de carnales y dices, bueno, menos mal, no me siento tan solo. No, te estás siendo atraído hacia la carne porque te estás alejando de la gente espiritual, de los que podrían corregirte, de los que podrían instruirte. Eso es causa de que estás por devenir en un infarto. Yo me preocupo cuando me empiezo a llevar bien con gente carnal. Y no estoy hablando ahora en términos de ser luz con el inconverso. Eso siempre lo tenemos que hacer, ser ovejas en medio de lobos. Hablo de cuando yo necesito desahogarme. ¿A quién busco? ¿A mi pastor? ¿A alguien que sea como yo o mejor que yo? ¿O busco a alguien que esté por allá abajo? Si busco a alguien que esté carnalmente mal,
en la carne, es porque estoy alejándome de las relaciones santas. Y me estoy alejando de las relaciones santas porque mi vida está contaminada, mis arterias espirituales están comprometidas. ¿Quiénes son tus amistades? E insisto con esta aclaración, acércate al inconverso. Rodéate de ellos para predicarles. Estoy hablando de cuando tú necesitas sentarte en un diván, en un sillón, y que te hablen, que te den esperanza, que te ayuden. ¿A quién escuchas? Si a quien escuchas es una persona mal hablada, chismosa, dolida, que está en contra de las cosas y que habla, aunque disfrace eso de espiritualidad diciendo yo lo digo porque siento celo por la obra de Dios, aunque lo disfrace de un packaging, es estiércol, huele mal. Y si estás en contacto con el estiércol, adivina cómo vas a oler. Entonces uno tiene que obligarse a hablar con gente espiritual. Búscala, las hay. Gente que puedas decir, mira, quiero estar cerca, quiero que me ayudes. Gente a las que puedas llamar a cualquier hora de la madrugada y que sabes que te va a alentar y no te va a juzgar, te va a alentar a salir, a que no tengas un infarto. Tienes que tener, así como el 911 en tu celular, un número al que puedas llamar y decir, ayúdame porque no quiero apartarme del camino del Señor. Necesito que me ayudes a volver a mi vida de oración. Por eso es determinante, si ahora mismo mientras estoy predicando estás propenso a cualquiera de estos síntomas, es determinante no abandonar el lugar de poder. No abandones la iglesia. Y esto no es proselitismo barato. ¿No te gusta como yo predico? Está bien, porque yo no soy un billete de 100 para gustarle a todo el mundo. Debería, porque soy argentino, pero no le gusta a todo el mundo. Entonces tú tienes que decir, necesito un pastor. Si soy yo, enhorabuena. Si es otro, enhorabuena, bienaventurado. Pero necesitas estar en un lugar donde estás asegurándote que vas a crecer. Porque cuando estás en batalla espiritual, el enemigo intentará alejarte de la iglesia. Y tú dices, bueno, no me voy a volver mundano por no ir un domingo. No, claro que no. No pierdes la salvación ni por eso, ni por no tomar la Santa Cena nunca, ni siquiera si nunca te bautizaste, tampoco pierdes la salvación. Pero sí puedes perder una palabra direccional que Dios tenía justamente ese día. Puedes perder el maná del día, que no se puede guardar para el lunes porque se pone feo. Entonces te quedas un domingo sin comer. Y un día sin comer te empieza a cerrar el estómago. Genera una anorexia espiritual, o lo que es peor, una bulimia espiritual. Lo poco que comes lo vomitas. Recibe 2 o 3 palabritas y lo vomitas enseguida y estás otra vez vacío. Y te vuelves anoréxico porque tantos domingos, tantas semanas sin recibir, que te vuelves raquítico. Y cuando eres raquítico se te cansa la mente. Cuando se te cansa la mente y te fatigas, te llenas de ansiedad. Te rodeas a gente carnal y terminas regresando a los viejos hábitos y terminas apartándote de la iglesia. Damas y caballeros, bienvenidos a un infarto. Eso es un infarto espiritual. Abandonar el lugar del poder. Abandonar las relaciones espirituales. Salomón dijo, mejores son 2 que 1, porque si se cayere uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ven, necesitamos sabiduría para cultivar relaciones. No solo relaciones tóxicas y agotadoras. Necesitas rodearte de gigantes espirituales que han peleado las mismas batallas que tú peleaste y que continúan de pie. Es lo único que te va a mantener. Gente que te pueda levantar, que diga, no importa, vamos a salir adelante. Eso es lo que necesitamos. No alguien que nos señale, no alguien que nos arroje piedras. Por eso es determinante estar en el lugar de poder, en Sión, y rodearse de buena gente. Y por consecuencia, para evitar los infartos, estar bajo la protección pastoral. El pastor es aquel que trae una palabra fresca de parte de Dios, que te redirecciona y tú te pones bajo su cobertura. Pero no tener pastor es peligroso porque devienen infartos y no hay nadie que te pueda ayudar. Y esta palabra va para personas que están solas, aunque estemos rodeados de una multitud. Necesitas rodearte de gente espiritual. Necesitas buscar a alguien
a la cual puedas recurrir y decir, sabes, ora por mí. Incluso sin tener que contar detalles, porque a veces algunos no son de hablar demasiado y está bien. Eso compete a tu estructura emocional, a cómo fuiste formado por Dios. Pero decirle a alguien, mira, no te voy a contar detalles, pero ora por mí. Estoy bajo fuego. Y es maravilloso tener a alguien que diga, por supuesto, ya mismo oramos y ora por ti y te levanta sin juzgarte. Mira, sigo bajo fuego. ¿Podrías intensificar tus oraciones? Sí. Y tienes a alguien que dice, te bendigo, te cubro, asigno una guardia de ángeles para que te proteja. Necesitamos eso, prevenir infartos. Y mi querido, si tus arterias están comprometidas, tienes que tomar decisiones drásticas, ya. Porque si te mueres, porque comes mucha hamburguesa o muchos tacos y no tienes dieta saludable, pero tienes a Cristo en el corazón, dejas el cuerpo malogrado acá y te vas con el Señor. Pero si te mueres espiritualmente, no importa cuándo te mueras a la carne, te vas a ir para el infierno. Y entonces yo habré fracasado. Si comes cualquier porquería de lunes a viernes, yo no seré el autor intelectual de eso porque no soy médico. Pero si te mueres espiritualmente, yo daré cuenta por tu vida, por lo menos porque no te dije. Entonces te tengo que decir. Tienes que prevenir el infarto. Y si tú dices, y Dante, ¿cómo hago ahora que ya estoy tan metido en lo que estoy metido? ¿Cómo salgo? Porque estoy con malas relaciones, porque con gente que no me debería juntar, porque no tengo apetito. ¿Qué puedo hacer? Yo una vez les conté que la Cobra Rey, porque lo vi en un documental de Discovery, a veces veo Discovery. La Cobra Rey suele tener 4 metros de largo. Sus glándulas venenosas, una serpiente africana, tiene suficiente veneno para matar a 1000 personas, a 1000 personas adultas. Cada año los elefantes mueren picados por una de estas cobras rey y ningún adulto podría soportar una carga de veneno que ellas llevan. Y el documental mostraban que esta serpiente cambia la piel por año, pero los párpados les quedan cerrados porque se le cae la piel y la deja sin visión. Y entonces los zoólogos o los que están allí tienen que entrar a la jaula o donde están para quitarle la piel de los párpados para que pueda ver. Hay que quitarse la mano. Un equipo de 5 personas hace esta tarea. Entonces el veterinario entra con un bisturí y una esponja y tienen que ser rápidos para tomar a la serpiente por detrás de las glándulas venenosas. Tienen que tomarla por atrás, rápido. Si la toman rápido, si ella no ve peligro, no ataca. Entonces le meten un rollo de papel, esos rollos de cocina, le meten en la boca y si ustedes miran el documental, está disponible en YouTube, es impresionante porque la serpiente mastica ese rollo hasta que se pone amarillo de veneno. El rollo se queda completamente, pero amarillo color patito. No amarillento, amarillo. Yellow. Te cargas de veneno. Yo de vez en cuando lo hago bilingüe para que los que no entienden. Porque claro, para quitarle los párpados, tienen que vaciarle sus cargas de veneno. Y luego el documentalista dice, el problema, con esa voz de documental, el problema no es tomar la serpiente, el problema es soltarla. Porque la serpiente siempre guarda en su reserva algo de veneno. Y entonces esperará a que los 5 hombres decidan soltarlas para atacar. La serpiente cobra es fácil de agarrar, difícil de soltar. Y los malos hábitos son fáciles de agarrar, difíciles de soltar. El comer mal espiritualmente, la comida chatarra es deliciosa, no me digan que no. No me digan que eres feliz comiendo lechuga como un canario, porque no lo eres. Ay, yo como rúcula. Ah. No vas a comprar la rúcula con papa frita llena de tapatío. Pues que me muero feliz, dijo el mariachi. ¿O no? ¿Sí?
Y la comida chatarra en términos espirituales es deliciosa, si no, no habría multitudes. Cuando un predicador dice, hoy se va a sanar todo el mundo, cruzada de poder apostólica, profética, repita conmigo, declare, haga un pacto, la gente le encanta eso. Pero mueren de lunes a viernes porque no se alimentan. Porque el día que les falta el apóstol que les grita lo que tienen que hacer, no saben comer solos. Si el apóstol o el profeta no dice, a ver el avioncito, comen, no comen. Están solos y no saben leer la Biblia. Les falta el pastor porque el pastor se va, porque se muere o peca, qué sé yo. Y se muere toda la iglesia porque resulta que eran dependientes del pastor. Ahora resulta que dicen que River depende de Dante porque estoy predicando acá todos los domingos. No, mi obligación es estar todos los domingos, pero mi obligación también es que cada uno dependa de Dios, no del pastor, dependa del Señor, de su vida espiritual. Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso. ¡Aleluya! Yo había leído hace muchos años que en los primeros años del siglo pasado, un psicólogo ruso llamado Iván Pavlov hizo ciertos experimentos que le valieron el premio Nobel. Iván Pavlov se alzó con el Nobel después de varios experimentos, todos muy atípicos, muy, por cierto, singulares. Ustedes saben que los perros, los que hemos tenido mascotas o tenemos, segregan saliva de manera natural cuando huelen la comida, cuando escuchan los platos. Ellos segregan saliva, no solo cuando están sudando, sino cuando desean comer. Pavlov condicionó a un grupo de perros dentro de su experimento con una campana a la hora de alimentarlos. Entonces, tocaba la campana y los perros salivaban, sin oler comida, sin escuchar ruidos de cubiertos o de platos. Simplemente la campana hacía que ellos pudieran salivar. Y el título a este experimento se llamó reflejo condicionado. O sea, los perros tienen un reflejo condicionado a, en este caso, la campana. En cierto grado, a partir de lo que este científico descubre con las mascotas, todos los seres humanos somos un poco pavlovianos. Todos tenemos reflejos condicionados que no nos damos cuenta. Algunos se convierten en importantes rasgos de nuestra personalidad, como el de sonrojarse, por ejemplo. Hay gente que se sonroja cuando escucha una palabra o cuando le hablan de amor. Otros hábitos, otros reflejos son tan destructivos, como el beber, el tomar alcohol para ahogar las penas. La cosa es que sean grandes o pequeños, inofensivos o dañinos, estamos mucho más condicionados de lo que creemos.
Y gran parte de lo que le hacemos o de la manera en que nos comportamos en la vida o de la manera que respondemos tienen que ver con esos reflejos. Pero ahora dejemos los reflejos condicionados, no se lo olviden, vamos a dejarlos aquí, en un momento los vamos a retomar y quiero que me presten atención a esto y luego vamos a conectar los puntos. En un momento en que la turba, la multitud quería prender a Jesús ya para llevarlo a la cruz, lo han leído en sus escrituras o lo han visto en alguna película, deben recordar el incidente cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja a un tal Malco, a quien por ahí era un guarura del sumo sacerdote, uno que estaba con una de las personas más importantes, uno de los religiosos de la época. Más que un accidente, es un infortunio, casi un crimen. Y a donde vaya, Pedro se va a meter en el mundo de las demandas legales, porque atacó a alguien que presuntamente es inocente y le corta la oreja. Allí es donde Jesús interviene y donde piensa Jesús que toda la vida Pedro ahora va a tener una marca. Donde vaya va a terminar en prisión. Donde vaya va a quedar manchado su legajo criminal. Jesús sabe eso. Y entonces lo que hace no solo es una sanidad, sino borrar la evidencia del caso. Lo que hace Jesús es destruir la evidencia en contra de Pedro. Viene, toma la oreja, se la pega milagrosamente. Es el último milagro que el Señor hará ahí en público. Luego irá a la pasión, a la cruz. Pero le pega la oreja al servidor, a Malco. Y destruye la evidencia contra Pedro. Le borró la evidencia. Imagínense que este Malco queda con la sangre en el ojo. La oreja pegada, pero con la sangre en el ojo. Todavía tiene bronca. Dice, sí, me lo pegó, pero yo a este tipo lo voy a demandar. ¿Quién me quita el mal momento de ver mi oreja tirada ahí en el piso? Casi se la agarra un perro. ¿Quién me quita eso? Yo quedé traumado. Así que imaginen, vamos a suponer, vamos a echar a volar nuestra imaginación. Imaginen que Malco inicia una demanda legal. Siempre hay uno de esos abogados que dice, tú puedes sacar dinero. ¿Vieron que aparece hasta en la televisión acá, no? Usted tuvo un accidente, no le duele nada. Fíjese que le duele algo, usted puede tener mucho dinero. Entonces, si me parece que me duele acá, siempre hay gente así. Así que imaginen que un abogado hábil da con Malco y le dice, vamos a demandar a este tipo. Sí, pero me la pegó, la macana es que el problema es que Jesús me la pegó la oreja. Bueno, sí, te la pegó, pero ¿no te quedaron cicatrices? No. ¿Pero no te duele un poquito a veces? No sé si por la humedad, por ahí porque te la pegó. Y llevan el juicio a alguna corte. Lo citan a Pedro. Pedro, ya Cristo resucitó. Citan a Pedro. Estás predicando allí y se te llegó una citación judicial. Tienes que ir. Yo me imagino al juez leyendo la demanda, la carátula, dice intento de asesinato. Y Malco le dice, señor juez, yo quiero demandar a este señor que se dice cristiano, que se dice seguidor del Mesías, porque a mí me cortó la oreja. ¿Qué va a preguntar cualquier juez? ¿Qué va a preguntar? ¿Me deja ver la oreja? ¿Cuál oreja fue? Esta. ¿Estás seguro que fue esa? Sí. Perdón, pero yo no veo ninguna anomalía. Así que como no hay ninguna anomalía en su oreja, cerrado el caso por falta de evidencia. Y más de una vez el pobre Malco ha dicho, pues no me dejó ni una marquita, porque Jesús cuando sana lo hace bien, no remienda por la mitad, no arregla las cosas. Cerrado por falta de evidencia. Yo recuerdo, y esto también alguna vez lo conté, creo que en la Catedral de Cristal, que se hace una nueva ley en Argentina, hace muchos años, que decía que los autos tenían la obligación de pasar por una verificación técnica. Y alguien que trabaja conmigo me dice, mira, mi papá trabaja en el departamento de verificación técnica, tengo un amigo que trabaja ahí, que es amigo de mi papá, etcétera, y que no tienes que llevar el auto. Como tu auto está tan nuevo, me das número de placa y te traigo el papelito y lo pegas y ya está. Para mí era un ahorro de tiempo, porque tenía que llevar a la mañana el auto, hacer la fila, perder un día entero. Entonces yo decía, sí, me quiero ahorrar todo ese trabajo. Así que le pagué, valía lo mismo. Y me trae el papelito de la verificación técnica y dice, total, tu auto no echa humo, está bien, y lo pega ahí. Yo dije, bueno, providencia divina, no había mala intención en mi corazón. Un día nos para un policía, nos detienen y me dice que el sello ese era falso. Y dice, acompáñennos. ¿A dónde? A la comisaría. Nos llevan a la comisaría,
escoltado con 2 motocicletas. La primera vez que me sentí un presidente, nada más que era un delincuente, pero me sentí escoltado. Llegamos a la comisaría, le ponen unas fajas al auto en las puertas para no abrirlos más. Que eso se le hace a los autos secuestrados o robados. Le digo, si le ponen la faja esa cinta, digo, no voy a poder entrar. Dice, no, es que usted no se lo va a llevar. Este auto está acusado el auto y el propietario de falsificación de documento público. Así que me leen los derechos, tiene el derecho a llamar a un abogado, a permanecer callado. Yo que voy a terminar preso por el condenado que me trajo el papelito. Decía, pero yo no sé. Bueno, me inicia una causa legal, viene un fiscal. Yo llegué, obviamente en camión, volví a casa, en bus. Me preguntó dónde está el auto secuestrado. No sé qué habrá hecho el auto cuando yo dormía. Y pasé unas noches terribles sin poder dormir. Hablo con el muchacho que me trajo y dice, yo voy a dar la cara cuando nos citen. Y vamos ante un fiscal y él dice, señor, yo quiero hablar. Yo trabajo con él. Y un amigo de mi papá me dijo esto y esto y esto y esto, y este que es mi jefe nada tiene que ver. Yo le dije, te lo voy a traer, acá está cuando me pagó. Hallamos gracia en el fiscal. Nunca olvidaré lo que me dijo, nunca olvidé esa frase que le da título al sermón de hoy. Dijo, ok, Gebel, voy a cerrar este caso por falta de evidencia. Y cosió la causa. Se dice coser la causa porque literalmente son folders que se cosen con hilo y aguja. Los que dicen, guay, los que son de despacito para acá, que no saben lo que estoy hablando, antes eran en folder, no eran en archivos computarizados. Y eso se cosía la causa, nunca más se vuelve a descoser. Literalmente con hilo se cosía. Y te voy a coser la causa, me dijo. ¿Qué me va a hacer qué? La causa te voy a coser. ¿Qué tengo para perder a esta altura? Dije yo. Andá a saber lo que me quiere coser. Cerrado por falta de evidencia. Me encanta esa frase, falta de evidencia. ¿Qué significa la falta de evidencia? No significa que eres inocente, necesariamente. Significa que no hay evidencia para condenarte. Pregunta, ¿Pedro es culpable? Sí lo es. Lo que no hay es evidencia en contra de Pedro. ¿Nosotros somos culpables ante Dios? Sí. Y aquí todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. Lo que no hay es evidencia. Satanás lo que no tiene es evidencia para condenarnos. No puede acusarnos. No hay evidencia, no hay pruebas. Viene Cristo, te limpia con su sangre. Satanás sabe que estás limpio porque Cristo te limpió, pero no te puede condenar. Aunque sabe que en el fondo fuiste culpable. Eso es algo fascinante. Pero vamos a Pedro, que es lo que nos compete esta mañana. Pedro es culpable de intento de asesinato, crimen en la carátula. Hay un fiscal que le tiene bronca a Pedro y le tiene coraje y lo quiere llevar a la cárcel. Y un malco que no tiene las evidencias para condenarlo, pero que cada vez que puede quiere hacerle un problema. Lástima que no lo puede llevar nunca a la corte, no hay evidencia. Y el punto siguiente es, ¿qué pasa cuando Dios borra las evidencias, pero aún Pedro se sigue sintiendo culpable y no hay evidencias? ¿Qué pasa cuando Dios dice, yo ya te perdoné, te limpié, y el que no se puede olvidar del crimen eres tú, porque el crimen existió? Una cosa es que el Señor te perdone y sientas que nunca pecaste. Otra cosa es cuando tú conoces tu naturaleza. Dios dice, no hay evidencias, y tú te autoculpas, te autoinfliges culpabilidad y no te dejas ser feliz. ¿Se acuerda que dejamos los reflejos pavlovianos acá? Ahora los vamos a tocar, los vamos a conectar con esto. Hay un reflejo condicionado de Pedro que alguna vez yo hablé, que a mí siempre me llamó la atención, yo creo que lo tenía. La culpabilidad no deja de ser un reflejo saludable si eso nos lleva a un arrepentimiento. Uy, hice tal cosa. Me voy a arrepentir para que no haya evidencias en mi contra. Pero cuando Dios quita las evidencias y aún así te sigues sintiendo culpable, te obsesionas tanto con los errores del pasado que pierdes las oportunidades del futuro. Allí es cuando te faltan agallas para continuar, porque siempre estás cargando con una mochila de la cual Dios dice no existe. Hay un montón que cargan maletas vacías.
Y las cargan sin saber que están vacías, creen que están llenas de culpa, pero tú tienes la culpa acá, no en las maletas. Dios ya te libró de la culpa. Ese es el gran secreto que tanto nos cuesta entender en el juego de la vida eterna. Que uno tiene que sentirse libre, perdonado por el Señor. Quizás emprendiste un matrimonio y te fue mal. ¿Quién cuando se casa en el altar está pensando que se va a divorciar? No conteste por las dudas, pero creo que la mayoría no. Nadie dice me divorciaré si esto no funciona. Nadie. Entonces te divorcias, no una vez, 2 veces. Llegas al Señor, dices, me va mal en el amor porque me divorcio, porque no sé elegir. Llegas con una culpa. ¿Qué hace el Señor? Borra la evidencia, te perdona y borra la evidencia. Ya nadie más te tiene que llamar divorciado o adicto al divorcio o divorciada, o nadie, así sea por un tema de infidelidad, por lo que haya sido, punto, se borra la evidencia. Eres nueva criatura, nuevas son hechas todas las cosas, nuevas. Pero vamos a suponer que tú no te perdonas. Y entonces vas a emprender una nueva pareja y estás con la carga emocional que no puedes soltar. Esa carga del pasado es cargar evidencias contigo que no deberías cargar. Si yo fuese tu abogado, te diría, no dejes cabos sueltos, elimina tu pasado. Vamos a borrar toda evidencia. Vamos a hacer que el Señor pegue la oreja, restaure tu fracaso en el amor, restaure tu quiebra financiera, borra todo lo que te ate con el pasado para que el diablo no tenga con qué acusarte. Pero cuando tú cargas con un pasado del cual Dios ya te perdonó, quizás corra la misma suerte de Pedro. Prendieron a Jesús, lo llevaron a la casa del sacerdote. Pedro seguía de lejos. Encienden una fogata en el medio del patio, se sientan alrededor, Pedro se les une. Una criada lo ve a Pedro entre la lumbre y dice, hey, tú estabas con Jesús. Ahí es cuando Pedro dice, wow, me llevan a la cruz también. Están buscando a Jesús y a los cómplices. Pedro dice, no, yo no lo soy, no soy un seguidor. Una hora más tarde dice, tú estabas con él, con el Galileo. No. Más tarde viene alguien y le dice, tú hablas como él. No. Y ahí es cuando el Señor lo mira a Pedro. No es una mirada de acusación, sino la mirada casi cómplice de un abogado para con su defendido. No hables, no metas la pata más, hispano. Shh. Si Jesús hablaba, lo delataba. Con que Jesús dijera, Pedro, ¿qué tal, Peter? ¿Negándome? ¿Qué hacemos? ¿Está negándome un poquito hoy? Si Jesús hablaba, lo delataba. Así que Jesús lo que hace es... Y Pedro justo lo estaba negando cuando Jesús lo mira. Dice, no, yo no tengo nada que ver con esto. Es ahí, tal como Jesús se lo había dicho unas horas antes, se escucha, ¿qué? El Señor le dijo, antes que cante el gallo, ya 3 veces me vas a negar. En otras palabras, antes de que amanezca y que el gallo anuncie que es hora de despertar, ya me habrás negado 3 veces. Y a mí se me ocurre, con esto de las evidencias borradas, esto de los reflejos pavlovianos, digo, alguna vez lo pregunté y lo vuelvo a preguntar, ¿no le habrá quedado un reflejo condicionado a Pedro a partir de ese día que cada vez que cantaba un gallo le agarraba una culpa atroz? Él decía a las 48 horas me tengo que olvidar, porque sin Cristo no podemos borrar evidencias. La culpa está. Si Cristo no interviene, la culpa no se te va. Y así como las campanas hacen que un perro salive sabiendo que va a comer, el gallo hace que la culpa invada el corazón de Simón Pedro cada vez que canta. Y antes de avanzar, el Señor me dice que te diga esto. Él me hace sentir que te lo diga. Hay un reflejo condicionado en ti que no permite que seas lo que Dios quiere que seas. Dios no te culpa, mi querido. Él borró las evidencias en tu contra. Si no, el enemigo ya te hubiese llevado a una corte espiritual. No vas a ir a la corte porque el enemigo no tiene pruebas contra ti.
Y si tú dices, sí, pero yo metí la pata la semana pasada, la Biblia dice que si pecas, abogado, fíjense en la terminología legal que utiliza la Biblia, abogado tienes para con el Padre, tienes un abogado que borra las evidencias, las borra, ¿me siguen? Las borras. Eso no te hace inocente, te hace culpable sin pruebas. Te hace culpable sin prueba para acusarte. Eso es maravilloso. Sí, eres pecador, pero el Señor borra todo. Eso es algo que no te puedes olvidar nunca. Ahora, Pedro siente ¿qué qué? Una mañana. ¿Qué qué? La segunda mañana. ¿Qué qué? La tercera mañana, la cuarta no aguanta más y dice, yo soy un fraude, y se va a pescar. Conocen la historia. Jesús se va a la playa del mar de Galilea. Ve a Pedro pescando, le dice dónde tirar las redes. Pedro reconoce que es el Señor, viene corriendo y ahí está Cristo resucitado, con sus manos horadadas de haber pasado por la cruz como único recuerdo de su sacrificio. Y allí tienen un diálogo. Le dice, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro contesta según una versión, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Vuelve a preguntarle, Simón, ¿me amas? Tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le pregunta a Simón, ¿me amas? Y a Pedro le dolió que por tercera vez le hubiera preguntado lo mismo, porque dijo, no me está creyendo. Así que le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas, le dice Jesús. Pedro había fallado 3 veces negó al Señor. 3 veces ahora el Señor lo comisiona y 3 veces le pregunta si lo ama. Ahora, ¿cómo hace Jesús para cambiarle el reflejo a Pedro? Porque el gallo va a volver a cantar. Creo saber cómo lo hizo. Voy a otros evangelios donde aparece esta misma historia. Me voy a San Juan y dice que Jesús sale al encuentro de Pedro al despuntar el alba. Así que estoy casi seguro que cuando Pedro termina de decirle, sí Jesús, yo te amo, a un gallo de la zona de Galilea, hace, ¿qué? Y ahora Pedro, nunca más sus reflejos estarán condicionados por la culpa, sino que cada vez que vuelva a escuchar el gallo, de aquí hasta que se muera, él va a recordar que fue el día en que Jesús lo comisionó, en que Jesús le borró las evidencias otra vez. Le volvió a borrar la evidencia. Le borró las primeras evidencias cuando sanó la oreja de Malco. Y volvió a borrar las evidencias cuando lo comisiona justo al despuntar el alba. ¿Por qué no lo comisionó de tarde? ¿Por qué en vez de un desayuno no tenemos aquí un almuerzo o una cena? El Señor elige la mañana para que cuando el gallo vuelva a cantar, Pedro se encuentra desayunando con el Creador, el traicionado y el traidor desayunando juntos. Y entonces Pedro recordará el canto del gallo como el segundo génesis de su vida, la segunda parte de su vida tal como la conocía. Eso es lo que Dios hace cada vez que venimos aquí, cada domingo. Va cambiando nuestros reflejos, borra la evidencia y lo que era una señal de dolor es una señal de esperanza. Lo que antes te producía angustia, ahora te produce fe. Y tú dices, ¿cómo el Señor puede tomar algo que era tan doloroso y transformarlo para bien? La palabra dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Dios las transforma en bendición. Lo que el diablo te quiso hacer mal, Dios lo da vuelta para que te vaya bien, para que se transforme. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Y la gracia que hace, amplía tus sueños, te quita culpa, amplía tu manera de ver las cosas. En la vida hay momentos de traición, de dolor, de pecado, que van a querer perseguirte por el resto de tu existencia. Depende de ti, de que los cargues o los dejes, porque el Señor borra las evidencias. ¿Cómo las borra? Yendo al mismo lugar del crimen. ¿Cómo hace para que el gallo de Pedro no lo haga sentir culpable a Pedro cada vez que cante? Si gallo hay por todas partes en Israel. Tiene que comisionarlo al despuntar el alba, darle una comisión y una pregunta por cada vez que lo traicionó.
Allí es donde cambiará completamente la óptica de Pedro. Cada vez que cante el gallo, él lo recordará como la mañana en que desayunó con Jesús. Ya no recordará la mañana en que lo traicionó. Entonces el Señor tiene que llevarte al lugar de la culpa para ahí borrar la evidencia. Si tú huyes del sitio del crimen, el sitio del crimen te va a perseguir. Tú tienes que enfrentar. Tú tienes que poder ir a cualquier lugar donde todo el mundo está parrandeando y a ti ni fu ni fa. No que dices, ay, me trae tanto recuerdo de esto. Si escapas, el crimen te alcanzará. Tú dejas el alcohol, no te atrae, y vas a un lugar donde parientes sacan alcohol, no hay problema. Tú no tienes problema porque tú no relacionas el alcohol con tu dolor. Ay, me acuerdo cuando era borracho. No, al contrario, a lo mejor Dios te da la oportunidad de predicar. Cuando te dicen, pero no tomabas mucho, sí, pero dejé porque ahora no lo necesito. Te das cuenta, enfrentas aquello que la religión te dice, no vayas más, no vuelvas. No, tienes que enfrentar. La única manera de hacer luz es meterte donde hay oscuridad. Pero si vives escapando de la oscuridad, no podrás iluminar. La única forma de salar es meterte donde hay sin sabor. Entonces tú te aseguras de ser sal, te aseguras de ser luz y luego te metes a donde los gallos gritaban tu culpabilidad. Solamente que esos gallos ahora hablan de tu comisión. El Señor te ha demostrado que eres más importante para Él que tu error. Por eso borró las evidencias. Él no quiere a Satanás acusándote. A él se lo conoce al diablo como el acusador. Siempre te va a acusar. A eso se dedica, a acusar. Siempre te va a acusar. Cuando sientas culpa, adivina de dónde viene esa culpa. No digas, el Señor me está redarguyendo. La culpa viene siempre del enemigo. Lo que viene del Espíritu Santo es una necesidad de arrepentirse. Ay, Señor, te fallé, perdóname. Envuelto en amor. La culpa es un chaleco de fuerza psicológico que no te deja ser feliz. No puedes ser feliz al lado de uno que se siente culpable. No puedes ser feliz detrás de alguien, de un líder que se siente culpable. Necesitas ser libre. Y el Señor vino a traer libertad a los cautivos y nos hizo libres. Libres de culpa, libres de condenación. ¿Me están siguiendo? Terminaré con esto. Mi tío, que además era mi padrino, el tío Tito Stockley, tenía una colección de muñecos de porcelana en su casa. Y cuando llegabas a la casa de Tito, él miraba a los niños. Yo tenía 4 años, mi hermano es unos años más, y decía, pueden mirar, pero no se toca. Un día no resistí nunca más la tentación y cuando no había nadie tomé uno de esos muñecos con tan mala fortuna. ¡Puf! Y la porcelana, ese día aprendí que la porcelana no es irrompible. Recuerdo el ojo de uno de los muñecos que hizo. Y quedó mirándome. Y literalmente mi trío, que escuchó el crash, entró a la habitación. Yo me quedé así, duro. Él miró el desastre y me dio un abrazo. Me abrazó fuerte. Y aunque no dijo una sola palabra, me pareció oír, Dante, tú eres más valioso para mí que una colección de muñecos. Y luego hizo y borró la evidencia y se metió el ojo en el bolsillo. Mamá nunca se enteró que hice pedazos su muñeco de porcelana, pero yo ese día descubrí que era más valioso que una colección de muñecos. Me lo hizo saber mi tío. Eso es lo que el Señor hace cuando llegamos a Él. Nos abraza y nos hace sentir que valemos más que el error que cometimos. El Señor hará todo lo posible para que tu pasado no tenga cabos sueltos y que cuando venga el acusador solo pueda hacer una cosa, que es a lo que se dedica, mentir. Y las mentiras pueden progresar en cualquier corte humana, pero nunca prosperan en la corte de los cielos. La mentira no puede contra un Dios que es verdad. Si crees que Dios te habló, dale un aplauso al Rey esta mañana y dile, el Señor ha hablado hoy. Bendito sea Dios. No. Celebra más que eso. Porque el canto del gallo nos recuerda que nos ama.